¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en este lunes 27 de abril del 2020. Estamos ya en la séptima emisión de Foro Abierto 3.0, un programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios, donde se unen analistas de los dos programas de análisis de nuestro portal de noticias, Expresión Ciudadana y La Conjura. Son los analistas titulares de dichos programas, Alfredo Bielma, el cual le agradezco nuevamente su presencia, Donato Flores, Jorge Flores, Martín Quitano y yo soy Carlos Luna Escudero, que con mucho gusto estamos este lunes, para darle la información más reciente sobre el COVID y valorar algunos temas que han sido de relevancia en este fin de semana. Agradecemos, por supuesto, al equipo de operación y producción de Sociedad 3.0 Multimedios, que está encabezado por Néstor Olivares. Hace un momento, la Secretaría de Salud Federal ya informó de los resultados que se tienen del COVID-19 en este lunes. Dice que hay 15,529 personas confirmadas y contagiadas, 852 nuevos casos en las últimas 24 horas. Ya alcanzamos la cifra de 1,534 muertos y hay 8,614 casos sospechosos de que pueden tener COVID-19. Se han analizado 71,103 personas durante este periodo, a partir del primer caso que se dio en México en el mes de marzo. Y lo que resalta a nivel nacional es que ya se declaró el contagio para la secretaria de la Función Pública a nivel federal, Irma Heréndira Sandoval. La Organización Mundial de Comercio dice que la pandemia está lejos de terminar, mientras que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que el pueblo de México ya domó al COVID y que este tiene un crecimiento horizontal, lo que inmediatamente fue tomado a chunga o fue muy comentado, porque evidentemente no hay crecimientos horizontales. Cualquier crecimiento tiene que ser vertical. A nivel local, el gimnasio Mega se anuncia aquí en Jalapa, se acondicionará para atender esta pandemia. A nivel mundial, se habla ya de poco más de 3 millones de contagiados, de 208,000 muertos. Estados Unidos tiene cerca del 1,000,000 de contagiados y por mucho es el país con más casos de esta naturaleza. Luego le siguen España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía, que ya superó los 100,000 casos confirmados. A nivel continental, Europa tiene 1,340,000 contagios y América Latina, creciendo, tiene 1,140,000. De estas personas, 900,000 se han recuperado. Y como cada programa, también le damos la información de Veracruz. Al día de ayer, ya en estos momentos seguramente la Secretaría de Salud Estatal estará dando los informes. Al día de ayer había 354 casos confirmados en nuestro estado, con 25 muertos y 457 casos descartados. Había aún 188 casos sospechosos. A nivel nacional, Veracruz ocupa el 10º lugar, después de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, que son los que más están sufriendo esta
pandemia entre sus ciudadanos. De estos casos confirmados, de estos 354 casos, el puerto de Veracruz va por mucho hasta arriba, 127 casos. Boca del Río tiene 40, Coatzacoalcos en el sur tiene 34 y Poza Rica en el norte 31. En Jalapa hemos alcanzado ya los 10 casos confirmados. Esta es la información más reciente que tenemos sobre la evolución de esta terrible pandemia, que aunque digan que fue domada y que está creciendo de forma horizontal, seguramente viene lo peor. Por eso le pedimos, cuídese, quédese en casa. Y si sale, salga estrictamente por lo necesario. Bien, después de este primer informe, pasamos al segundo tema del día, que es verdaderamente importante, porque durante las últimas fechas ha habido una descalificación hacia los medios de comunicación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, medios de comunicación y periodistas, y habla incluso de que algunos no se han acostumbrado a la nueva política en materia de comunicación por parte de la Cuarta Transformación. Lo que es claro es que al presidente no le gusta que lo critiquen. Y hay varios medios que tiro por viaje, pues le señalan las cosas que no le parecen. Algunos analistas incluso señalan que nunca habían visto un presidente tan inconforme con lo que dice la prensa. Debemos de recordar que en los últimos años, las últimas décadas, México ha sido gobernado por el PRI, por el PAN y ahora por Morena. Este es un tema bastante importante porque aquí en Veracruz también hace unos días fue detenido en Poza Rica un periodista por parte de la Fiscalía Estatal y donde le señalan participación en el asesinato de una periodista en Papantla. Como siempre, empezamos con el decano del análisis político y social en Veracruz, mi amigo Alfredo Bielma Villanueva. ¿Qué piensas sobre la democracia a la Cuarta Transformación y esta prensa que no se cansa de criticar? Alfredo. Sí, Carlos, buenas noches, compañeros. Es bastante interesante lo que ocurre, y preocupante, por supuesto, lo que ocurre en México, porque tal pareciera que el presidente de la República, no hablo del gobierno, bueno, pues es que el gobierno es el presidente de la República, no ha terminado todavía su periodo de campaña y como van las cosas, ese síndrome lo va a seguir manteniendo durante su mandato, porque esa es su forma de ser. Así se encuentra muy gusto López Obrador. Bueno, en la mesa están los compañeros perredistas que conocen muy bien la forma en cómo actúa el actual presidente de la República y saben de ese actuar. El presidente de la República se siente muy bien en la plaza pública. Es en la trinchera en donde él se ha hecho. Es allí precisamente donde él ha configurado su escenario político de por vida. Entonces se siente mal. No ha iniciado todavía realmente su gobierno. No ha hecho... ¿me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos, Alfredo. Está viciado, ¿no? Escuchaba yo otra voz. Bien, pareciera que no ha enganchado todavía el presidente de la República con la responsabilidad de gobernar un país, porque no ha terminado de pelear. Y por supuesto, ahora que se trata de enfrentar dos gravísimas crisis, la económica y la sanitaria, pues no escucha
absolutamente a ninguno de los sectores involucrados en esto, sobre todo en la cuestión económica. No escucha a los empresarios cuando estos le hacen planteamientos, no escucha las recomendaciones, como lo vimos al principio de la estrategia contra la pandemia del COVID-19, y no escuchaba a su vocero sanitario, y en vez de ir justamente con la corriente de recomendaciones que nos hacía el doctor López Gatell, pues él iba en sentido contrario. Y parece que ese es su síndrome, ir en sentido contrario de todo lo que se haga, que no lo proponga él, que no lo proponga él. Y respecto de la prensa, bueno, fíjense que cuando yo lo escucho, me retrotraigo al periodo maderista, porque cuando Madero fue presidente, tuvo un universo extraordinario de prensa escrita en contra, casi todos, incluso algunos ligados a un pariente suyo que era Ernesto Madero, su tío, secretario de Hacienda. Incluso este periódico lo atacaba. Había muy pocos, muy pocos, pero pues él decía que esa era la libertad de expresión, lo mismo que expresa el presidente de la República ahora. Y él quisiera, o tal vez piensa, que está reeditando aquel periodo. Ojalá no concluya como concluyó aquel, por supuesto, porque el presidente de la República, desde luego, que es un hombre con vocación social, es un hombre a quien le interesa el bienestar de la gente menesterosa, de los pobres. Pero no ha terminado, insisto, de empatar cómo le puede hacer para poder ayudar a esa clase más pobre en México con los programas que debiera implementar para poder seguir obteniendo los recursos y apoyar la política de bienestar de su gobierno. Muy bien, Alfredo. Sin duda, ¿me escuchan, perdón? Yo sí. Perfecto. Dices que no le gusta la crítica, Damaso. ¿Cómo ves la actitud del presidente ante las observaciones de la prensa? No escucho nada, Carlos. ¿Cómo ves tú? ¿Me escuchas? Bueno, ¿me escuchan? Y todos muy bien. ¿Me escuchas, Damaso? Donato, ¿me escuchas? no, Bueno, sigues tú con tu Sí. opinión, por favor. muy cortado. Se Adelante. pierde la comunicación. La imagen no, la voz es la que está. Adelante, Donato. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos todos. Sí. Adelante. Mira, Sí. tenemos el problema de la transmisión, quizá la cuestión se corta mucho la voz. Yo voy a intervenir sobre el tema que nos convocas, Carlos, sobre democracia y este tema que estamos manejando aquí en esta sesión, que es la democracia y golpismo. Me perdí un poco o mucho, más bien de lo que señaló o el punto de vista que hizo Alfredo, pero yo me quiero referir a este tema porque es un asunto que ha venido aumentando, que ha ido en ascenso, circula cada día más continuamente en los medios de comunicación y hay un conjunto de periodistas y de actores que están ligados en este caso a la cuarta transformación, que en algunos medios de comunicación importantes que circulan, que tienen audiencia, manejan un concepto que al que es adversario de la 4T, en los diferentes tonos o en las diferentes modalidades que pudieran existir, se les está señalando, acusando, marcando como que están propiciando un golpe de Estado. Son golpistas, quieren quitar a López Obrador, quieren que el presidente renuncie, no reconocen los 300 millones de votos, están resentidos y el tono que utilizan es precisamente el asunto de un o aseguran incluso que se está propiciando un golpe
un golpe de Estado. En algunos casos llegan hasta el análisis de que es un golpe blando, que es un golpe calculado, que se va generando y que hay toda una estrategia a eso. Yo me voy a referir a los periodistas que mencionan sobre esto y creo que están creando una falsa alarma, una falsa imagen y evaden el debate fundamental que se pudiera tener con los integrantes de la Cuarta Transformación o con los que están en el ejercicio de gobierno. Está Gibran Ramírez en Milenio, está John Axelman, que escribe en Proceso y escribe en La Jornada, está Pedro Sanginés, que es un historiador, está Pedro Miguel, que es un teórico teórico importante dentro de la Cuarta Transformación, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, una persona asesor de de López Obrador, y está un intelectual pues, famoso, economista, que es José Blanco, y está Epimemio Ibarra, que fue un corresponsal de guerra, algunos lo conocimos por sus telenovelas sobre el narco, que pasaban en TV Azteca y se hizo muy famoso, y creo que obtuvo también muchos recursos, y ahora es columnista en un medio de en el periódico Milenio, donde su principal punto de vista, su principal eje articulador es que se está generando o se está propiciando o se está buscando un golpe de Estado. No es más que una fantasía, creo que es un asunto que está fuera de toda lógica, de todo razonamiento. No se puede tratar así a la oposición en general, digo, sino que hay puntos de vista diversos, diferentes, de un conjunto de intelectuales, académicos, líderes partidistas, líderes empresariales, que no concuerdan con la idea o los puntos de vista del actual gobierno, pero de eso a que se tenga una imagen o se esté propiciando un asunto de golpismo, creo que no es ni el tono ni la forma en cómo se debe articular un debate de ideas, que es lo que requerimos ahora, y no solamente la víscera o la pasión por delante. Se requiere ahora ser muy cesantes, muy prudentes para tener un debate de altura ahora en nuestro país. Muy bien, Donato. Jorge, tu opinión sobre este importantísimo tema. Pues, Carlos, yo creo que aquí debe de funcionar la democracia como el respeto hacia la opinión distinta. O sea, las personas que tenemos alguna diferencia de opinión, y fíjate que no es en el objetivo de la cuarta transformación, que es primero los pobres, o acciones que realmente son que nadie pudiera estar en contra, sino en los cómo, que son los que realmente nos pueden llegar a preocupar, cómo quieren obtener esto, y que hagamos una crítica, digo, nosotros aquí desde esta pequeña trinchera y otros desde una trinchera un poco mayor o a lo mejor con artillería más potente que puedan hacer uso de su voz y de su opinión, pues para contrarrestar un poco el poder y que el poder mismo se ofenda, se sienta agredido. Creo que habla mucho de la poca capacidad de crítica del gobierno. Y me atengo a que el gobierno es Andrés Manuel López Obrador y un grupo de personas que lo siguen acríticamente sin importar nada. Esto no es bueno. Esto no es bueno porque en México llevábamos unos años apenas, ¿qué será? 2 décadas, 20, 25 años con una democracia bastante incipiente y me atrevo a decir que era una democracia en construcción, una democracia que todos los días la estábamos mejorando y que ahora vemos que el gobierno es que tiene la piel muy delgada. Y todo le molesta y todo lo polariza y todo lo vuelve agresión, como bien decía Donato, lo vuelve un acto de golpismo, el hecho de que tengamos una pequeña diferencia con el gobierno es un acto de golpismo. Yo en mis redes sociales también he visto eso,
que ante cualquier opinión que uno exponga, inmediatamente viene el insulto, viene la agresión, viene la amenaza y demás, ¿no? Eso creo que aún en el último gobierno de Peña Nieto no lo vimos. No lo vimos en el sentido de que era un gobierno relativamente abierto a la crítica, tenía sus casos que habían sido llamados a censurar. Tenemos el caso de Carmen Aristegui, que decía que no callaba nada, y ahora parece ser que calla todo. Pero bueno, ahorita nos encontramos con ese problema, Carlos, de que nadie, poco a poco, nos vamos a quedar sin voces, porque es muy difícil enfrentarse al Estado, Carlos. Es extremadamente difícil. Yo no veo ya a nadie y en este caso no me refiero precisamente a un gran opinador o a alguien a un dirigente de opinión. Me refiero, por ejemplo, como un actor como Eugenio Derbez. Ya nadie se va a atrever a hacer un señalamiento para apoyar algo en lo que el gobierno no esté de acuerdo, porque bueno, inmediatamente puede venir repercusiones graves a través de los brazos ejecutores que tiene el mismo Estado, como el SAT, como la Unidad de Inteligencia Financiera o qué sé yo, ¿no? Muy bien. Y señala Martín, señala Donato y señala Jorge también el adjetivo que ponen muchos analistas y prensa afín a la Cuarta Transformación, de que a través de los comentarios y análisis de algunos medios y algunos periodistas se está convocando a un golpe de Estado. ¿Tú realmente crees que vaya por ahí el tema, Martín? Bueno, a esa pregunta directa, una respuesta que quiere ser directa también. Yo la verdad creo que hay corrientes dentro del ejercicio público, social, político de nuestro país que preocupantemente, por pequeños o medianos o grandes que sea, ahí están y tienen incubada esa idea. A mí no me cabe la menor duda de que efectivamente puede haber un sector que sí en nuestro país aspire a un escenario de esas características, por el conflicto que existe mismo con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que esto sea una moneda de uso común ampliamente en el conjunto social y político y empresarial de la vida en lo general de nuestro país, pero de que existen reductos, creo que sí los hay. Hay aspiraciones en este sentido y más allá de que podamos o no tenerlas por allí, hay que tenerlas presentes en el conjunto de un análisis que tiene que preciarse de tratar de revisar lo más posible lo que está pasando en nuestro país. Efectivamente, en democracia, en una democracia como la nuestra, en construcción permanente, porque no hemos logrado arribar, como dirías Jesús Silva Herzog, a un puerto ya definitivo dentro del ámbito democrático, en esta democracia en construcción permanente que tenemos, es necesario que exista una prensa independiente, una prensa que diga las cosas que muchos actores políticos luego no quieren que se digan, o que actores empresariales o de la misma sociedad civil que aspiran a mantenerse en la opacidad o en la oscuridad de sus propios ejercicios. Y en este sentido, la existencia de una prensa que garantice el derecho a la información, a tratar de poner en la mesa del debate las contradicciones que se puedan generar por los quehaceres públicos, es vital para la vida democrática, no solo de México, sino de cualquier país. Creo que en este sentido, el presidente López Obrador, más que nada, ha alimentado la condición del conflicto, no solamente con la prensa, sino con cualquier actor. Es una lógica del comportamiento de nuestro presidente, del presidente López Obrador, que se asume en el ejercicio permanente de la confronta, que es la parte criticable, yo creo, porque el rollo de estarse confrontando con el Estado de muchos medios o de muchos periodistas o de muchas personas que opinan respecto de los quehaceres públicos no es una cuestión nueva. Fox se molestaba también, y se molestó Calderón, y se molestó Peña Nieto, y se molestó López Portillo
con esa famosísima frase de que no le voy a pagar para que me peguen. Simple y sencillamente es una forma del comportamiento desde el poder público y político en nuestro país que con Andrés Manuel López Obrador toma dimensiones distintas, porque él se sube al ring como una cuestión natural frente a sucesos de este tipo, y no solamente frente a los periodistas, sino frente a cualquier persona, como lo vimos en el caso de Thalía, o del Chicharito, o de Derbez, como ya lo comentó mi amigo Jorge Flores. Simple y sencillamente el presidente juega con la polarización como condición natural, consustancial a su propio ejercicio político y público. Los dividendos están allí. Ha sido una historia, no solamente en este momento con año y medio de gestión, sino ha sido una historia de 18 años donde el proceso de confronta le ha redituado una gran ganancia política que lo lleva a la propia presidencia de la República. Hay que insistir en que es necesario mantener los espacios de libertad de opinión y de plantear las cosas cuando se tengan que plantear, aunque le moleste al gobierno o a los poderes, y que haya respeto absoluto para cualquier opinión, por muy diversa que sea. Muy bien, Martín, muchas gracias. Y otro de los temas, muy calientito, porque hoy por la mañana el presidente descalificó algunas acciones que se están instrumentando a nivel nacional por el Consejo Mexicano de Negocios y también por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido de que habrá disponibles 12,000 millones de dólares para el apoyo de la micro, la pequeña y la mediana empresa. El presidente hace un par de días, 3 días, mediante un video, señaló algunas acciones que van encaminadas sobre todo al apoyo de la clase media del país. En este video el presidente señalaba que primero se va a apoyar al 70% de la población, que es la que está sufriendo el embate de esta pandemia y que seguramente sufrirá también las cuestiones económicas de manera más acentuada. Señala también en este mismo video que va a haber cero corrupción e impunidad y que por lo tanto el Estado de Derecho está garantizado y que el piso parejo para hacer negocios en México también está garantizado. Habla, por supuesto, también en este video de una reducción del gasto público para liberar recursos para el desarrollo. Esta reducción del gasto público es importante, pero no habla de la cancelación o que se pospone algunos de los grandes proyectos de la presidencia de la República. Se habla también de un proceso de paz con justicia y que no habrá aumentos a los impuestos, a la gasolina, ni a absolutamente nada que tenga que ver con la capacidad de adquisición de la población. También habla como si fuera una cuestión de su gobierno, de una reducción de las tasas de interés. Recientemente el Banco de México redujo en 0.5 sus tasas de interés. También habla que habrá un incremento en la inversión en obra pública con la compra a particulares de los materiales de construcción. Habla concretamente de esta primera etapa del aeropuerto de Santa Lucía, que ya está comprándose material de construcción a empresas particulares y que ya también se signó el primer contrato de la construcción del Tren Maya, una empresa cuestionada también. Y por último señala que la entrada en vigor del TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, 1 de julio, va a ser un factor fundamental para el desarrollo del país. Pero, pues esto y lo que espera el sector empresarial, hay mucha diferencia. ¿Cómo ves, Andrés Bielma, en estas acciones de apoyo a la clase media que señala el presidente durante su video?
Pues no, no le veo nada de novedoso en su decálogo, que por cierto, me temo que por lo menos 5 de esos puntos no se van a concretar. Él lo dijo, él piensa que con darle una sobadita a la clase media va a distraer un poco. Tenemos algunos problemas. Los empresarios han quejado de que se les cerraron las puertas y anunciaron que ellos iban, por su parte, como sector, a impulsar la economía o al menos mitigar el impacto de la crisis económica. Y por esto formulan este nuevo programa de apoyo con el BID, el Consejo de Negocios Mexicanos y el Consejo Coordinador Empresarial lo presentaron anoche. Como ya lo apuntaste, es de 12,000 y pico de millones de pesos en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Hay 4.1 millones de este tipo de empresas en el país. Son las que crean el 78% de la fuerza de trabajo y además un elevadísimo índice de aporte al Producto Interno Bruto, nada menos que el 42%. Ese es un sector sumamente importante. A eso va orientado este nuevo programa que anoche anunció la clase empresarial y que tuvo como respuesta estos ácidos comentarios del presidente de la República, en el sentido de que Hacienda no iba a avalar eso. Imagínense ustedes cómo lo vamos a hacer si ya esto cambió. Así dijo hoy por la mañana, pero dejó una pésima impresión, porque para empezar es el presidente de la República y se supone que el propio secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones, que estaban en antecedentes de este programa empresarial, le habrán informado, pero o le informaron mal o no entendió o no quiso entender y él la toma por otro lado justamente para golpear. Él dice que no va a avalarlo, pero no se necesita el aval, porque además no lo requiere este programa, no requiere el aval. Sí requiere, por supuesto, de la coordinación con el gobierno federal. Eso es indispensable, aunque claro, de no tenerlo, de todos modos, el programa camina, porque el recurso está allí, un recurso que, por cierto, el presidente confundió con lo que el Banco de México soltó la semana pasada para fondear a la banca, que la banca tuviera efectivo y liquidez para poder extender los créditos a los empresarios medianos en México. Pero nada referido a este programa es diferente. No utilizará el recurso del Banco de México y el presidente de la República dijo eso no lo vamos a permitir, hay que tener mucho cuidado con esto, dijo, porque son recursos de la nación. No, para nada, son recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, he allí una cuestión en donde el presidente de la República parece que no está enchufado con la problemática nacional y con los sectores que están intentando menguar un poquito el impacto de la crisis hacendaria, económica. Gracias, Alfredo. Donato, dijo el presidente en la mañana que no le gustan los moditos del BID y del Consejo Mexicano de Negocios con respecto a este proyecto de programa que se va a presentar, me parece, por medio de videoconferencias mañana, pasado, en estos días se va a presentar. Y descalifica pues el presidente porque incluso le señala al Banco de México que no le vaya a prestar, ni vaya a fondear, ni vaya a destinar recursos a empresas ya con problemas antes del COVID-19, antes del inicio de la pandemia que vivimos. Son afirmaciones fuertes del presidente, porque ciertamente la economía no va a dar respiro al desarrollo de México después de que pase la emergencia sanitaria. ¿Cómo ves el tema, Donato?
Híjole, pues sigue con el mismo problema. No sé si me escuchan bien o el asunto de la transmisión está muy mal. Bueno, el tema que nos ocupan es un asunto, la verdad, novedoso, porque por primera vez un banco, yo no sé cuántas veces ha hecho esto en el mundo, creo que en cuestiones de deuda existe la deuda pública, la deuda privada, la que contraen los particulares con instituciones financieras incluso con instituciones públicas. O la deuda externa, que aquella la que contraen los gobiernos con organismos de carácter internacional, pues fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, pues el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano, y pues ahí giran otro conjunto de instituciones que de alguna manera pues están ligados a estos grupos o a estas grandes corporaciones a nivel internacional. Llama la atención desde ese ángulo que, pues en este caso, el BID esté abriendo una cuenta, pues llamamos así, pues sustanciosa, en este caso, de varios millones de pesos, pues se habla en los medios de que son 112 mil millones de dólares, una cantidad pues considerable. Estamos diciendo que son 290 mil millones de pesos mexicanos, que eso equipara casi a lo que es el 1% de un Producto Interno Bruto en México. Viene a oxigenar pues parte a los medianos, micros y pequeños empresarios en el país, aquellos que puedan acceder pues a estos créditos, pues que yo creo que pues igual se van a tener que manejar a través de los créditos o de los bancos, pues de cómo va a circular eso, pero que cuando menos va a haber un respiro o van a tener otra cartera de acceso, en este caso el conjunto de empresarios, pues que les va a permitir tener acceso a una cantidad en esas condiciones que, pues ya no, para no repetirlas, pero están pasando o van a pasar una situación crítica en los próximos meses. Lo que principalmente pues afecta a la generación de empleo. Un país donde pues su empleo se comienza a disminuir, comienzan a perderse los empleos o comienzan algunos empresarios a despedir o en este caso a negociar con los mismos trabajadores o a través de sus sindicatos para que se les reduzca el salario o se les reduzca el horario laboral y por ende también el salario, pues entonces el país entra en un estancamiento, en una crisis de dimensiones enormes, porque trae un conjunto de repercusiones en todos los ámbitos de la economía de nuestro país. Sin embargo, yo quiso también relacionarlo con lo que un conjunto de empresarios y académicos le han solicitado una y otra vez al presidente de la República, a López Obrador, para que sentara con ellos o se sentara o encontraran un conjunto de salidas que les permitiera ir allanando, ir encontrando alternativas a esta crisis que ya la tenemos próxima a nivel económico. Sin embargo, el presidente pues ni los vio, ni los oye, ni los escucha y simplemente se hace a un lado. Creo que esta medida pues es una llamada de atención. Obviamente no afecta por ningún motivo a la economía del gobierno estatal, no es una deuda que vaya a contraer el gobierno federal, por el contrario, es un oxígeno a la economía a nivel nacional. Obvio, eso no le gustó al presidente, lo sintió como un asunto que rebasa o que saltó pues el permiso presidencial. Bueno, hay mecanismos de esta naturaleza
que se, que se dan, que se permiten, y que creo que pues viene a contribuir sobre todo a un conjunto de sectores de la producción que se pueden ver beneficiados con este apoyo o préstamo financiero que va a otorgar el Banco de Desarrollo. Muy bien, Donato. Jorge, lo que está haciendo realmente el Consejo Mexicano de Negocios y el BID es instrumentar programas que está dejando de hacer el gobierno federal. El gobierno federal, ya lo he dicho, se va a inclinar por los que menos tienen. Este es el 70% de la población mexicana. No obstante, como señalaba Alfredo Bielma y también Donato, los principales generadores de empleo son la micro, la pequeña y la mediana empresa. ¿Cómo ves el tema de este financiamiento? Tiene la vertiente de que el presidente no está bien informado, porque me sorprende mucho que la noche anterior hayan festejado tanto Marcelo Ebrard como la secretaria de Economía el acuerdo llegado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la cúpula empresarial o con los empresarios mexicanos, y no es un préstamo, es una especie de factoraje en el cual quedan en garantía las facturas de las empresas, ¿sí? Entonces, abren una línea de 12,000 millones de dólares que, como bien dice nuestro amigo Donato, son casi 300,000 millones de pesos. Es un importe bastante importante. Esa es la línea, ¿no? Vaya que el presidente no está bien informado, no entiende, no comprende, o simplemente, que es la peor parte, está fuera de su agenda política. Me refiero a esto que estas acciones no son lo que él entiende como anillo al dedo, no le gusta. Él quiere una clase empresarial dependiente del Estado, que acepte lo que venga del Estado, que los 25,000 pesos que le dan ahorita a los microempresarios sean con lo que tengan que lidiar en esta crisis. A mí no me acaba de convencer. Creo que no fue una ocurrencia del presidente. Creo que más bien lo desnuda de cuerpo entero en cuanto a lo que quiere y lo que no quiere en cuanto a las acciones contra la próxima crisis económica que ya se nos viene encima. O sea, es curioso porque ya podemos ver de alguna forma, por lo que está sucediendo en otros países, ya podemos entender cómo vamos a salir de la crisis sanitaria del coronavirus o del COVID-19. Lo que todavía no tenemos claro, porque ningún país lo tiene perfectamente claro, es cómo vamos a salir de la crisis económica que se desprende de esta crisis sanitaria, ¿sí? Otros países, como bien apuntan los demás, están haciendo acciones mucho más intensas, mucho más fuertes, que representan varios puntos del PIB, y aquí en México nuestro gobierno está muy renuente a cualquier acción que se haga. Tal parece que le es conveniente, o que le parece bien que los microempresarios y los pequeños empresarios tengan problemas, tengan falta de liquidez, porque como lo apuntan todos los especialistas en el tema económico, esta no es una crisis económica, esta es una crisis económica especial, es una crisis económica donde nada falla, lo único que está fallando es la liquidez. No hay dinero ahorita, no está circulando el dinero. La solución es inyectarle liquidez, y tal parece que al presidente le molesta cualquier acción de inyección de liquidez. Yo no me creo el cuento de que no le gustó los moditos, que no le gusta nada de lo que pasó, que eso no me acaba de convencer. Creo que no está siendo del todo sincero en ese sentido el presidente. Creo que más bien no se acomoda al escenario que tiene contemplado. Bien, Martín, tu opinión, Martín, sobre este tema. Parece que tenemos problemas. No, ya está. No le había prendido el micrófono. No, digo que estamos pasando de una prensa golpista, de un imaginario del presidente López Obrador,
y de algunos de sus cercanos respecto a de que hay un gran complot para romper con una presidencia y un proyecto tan trascendente como la Cuarta Transformación, y que esto se realiza a partir de que hay una afectación de intereses que están lográndose con un proyecto nacional como el que encabeza el presidente López Obrador. Sin duda, pasar de esto, de la prensa golpista, a un imaginario donde al presidente no se le rebasa por ningún lado y nunca, porque de alguna manera la incomodidad del presidente López Obrador deriva de que haya habido la posibilidad de que estos empresarios con el Banco Interamericano pudieran ponerse de acuerdo para establecer un lugar de compromiso para el financiamiento de lo que están siendo sus requerimientos. Y en este sentido, lo que se nota en todo caso es que pudiera ser una reacción no de complot ni nada de esto, sino simplemente un refugio frente a las necesidades que no está cubriendo el propio paquete de expectativas económicas para resolver los problemas de la contingencia de parte del presidente o del gobierno del presidente López Obrador. El anuncio que hace el sábado pasado, sin duda deja muy insatisfechos a un conjunto muy amplio, no solamente de empresarios, sino de analistas y más allá, de gente que no se ve reflejada en un proyecto como el que plantea el presidente el sábado pasado, que todo lo sigue haciendo a partir de voluntades, de una serie de consideraciones como de que yo lo que digo sí se va a realizar, pero no te digo cómo. Es como nuevamente escuchar en versión reducida lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, un gran discurso político respecto de lo que se quiere hacer, pero no te dicen nunca cómo se va a hacer, salvo planteamientos muy específicos. Y obviamente en este sentido se recogen las otras opiniones de especialistas, incluso cercanos al propio presidente, como Gerardo Esquivel, que plantea una serie de propuestas para la reactivación frente a la contingencia o para la contención de esta contingencia, que no son escuchadas en ningún momento, al menos reflejándose en los puntos establecidos por el propio presidente. Es preocupante, efectivamente, que esto se vea así. Un presidente convencido de que no hay nada más que la posición que él pueda dar y no hay ninguna otra opinión que se tenga que escuchar, habla de que no encontramos, parece ser, los elementos suficientes para que se pudiera dar realmente frente a la crisis que se está viviendo ahora, pero que va a ser más profunda en el corto plazo. Estamos hablando, y lo noto solamente, que en estos momentos estaríamos pensando, según algunos datos que se están ya por allí circulando, de que tendríamos la pérdida de casi 700,000 empleos. Y esto es muy complicado. Y si esto no se tiene que atacar con una política clara, pública, de organización económica para salvaguardar los intereses de los empleos perdidos, de los trabajadores que han perdido su empleo derivado de esta contingencia, pues no entiendo cómo es que realmente estaríamos escuchando a un presidente de la República que busca encabezar toda una estrategia para resolver y comprometerse con las necesidades del país. Yo estoy muy de acuerdo en que se siga con políticas de subsidio para sectores gravemente afectados por la historia de un modelo que ha golpeado fuertemente a nuestro país, como es el modelo neoliberal, que desdeñó bajo cualquier circunstancia el apoyo de millones de mexicanos, el apoyo hacia millones de mexicanos por su misma naturaleza de proyecto que es expoliador. Pero lo que preocupa es que no pueda haber una serie de prácticas, de políticas económicas claras con respecto a los que se están acercando a formar parte de ese gran ejército de la pobreza en nuestro país, y que son estos miles o millones de trabajadores y sus familias que obviamente ven mermada la oportunidad no solamente de contar con un ingreso en este momento, sino de tener la oportunidad de la reproducción en el futuro cercano. Realmente lo que se quiere es engrosar la bolsa de los pobres, porque no hay medidas contracíclicas que garanticen la oportunidad de ser una alternativa frente a la crisis que se avecina para millones de familias. Muy bien, Martín, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este tema, porque realmente el sector empresarial está demandando financiamiento para cruzar por esta etapa de emergencia sanitaria, y que evidentemente también
se traduce ya en una emergencia económica. Y un último tema que les pido conversemos durante estos minutos tiene que ver, por supuesto, con la violencia incontrolable. Es incontenible. Y es además el mes de marzo donde más se ha reflejado crudamente este tema. Aquí en Veracruz, por ejemplo, en los últimos números hablan de que durante marzo creció mucho el tema de los homicidios culposos. Hasta David Pelasco, 92 homicidios dolosos hubo y 16 secuestros, según cifras oficiales. Algunas otras organizaciones dicen que fueron mucho más de 20. Hasta David Velasco Chedraui, exalcalde de Jalapa y exdiputado local, señaló que el tema que preocupa a los veracruzanos no solamente es el de la pandemia, sino también el de la seguridad pública. A nivel nacional también se dice que marzo fue el más violento mes, no solamente de la administración del presidente López Obrador, sino de los últimos años. Alfredo Bielma, ¿qué opinas al respecto sobre el tema de esta violencia incontenible? Bueno, opino que mientras tanto el Estado, el gobierno, se dedica a tratar de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y de la económica, el crimen se está adueñando cada vez de mayor proporción. O al menos yo no escucho cada vez a Alfredo Bielma. Bueno, yo voy a seguir hablando por si acaso se me escucha. Entonces, creo que el gobierno, el Estado mexicano, está perdiendo territorio a manos del crimen organizado y del crimen en términos generales, porque los índices de la delincuencia pues están incrementando sustantivamente. Y esto nos lo dice el propio gobierno cada vez que el secretario Durazo nos da la información oficial. De allí debemos desprender nuestras propias cifras como corresponden con la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, acá en Veracruz, el gobierno del estado habla de que en marzo se dieron 16 secuestros, pero la organización Alto al Secuestro tiene 26 registrados y sus datos son datos duros, porque además los basa en carpetas de investigación abiertas, en investigaciones ministeriales y en la información que da el Secretariado Nacional. La pregunta es, ¿dónde está la Guardia Nacional? El responsable de la Guardia Nacional acaba de informar que ya se tienen 100,000 elementos de los 70,000 que el año pasado empezaron a funcionar. Ahora son 100,000, pero no los vemos por ningún lado, y mucho peor, no vemos su presencia, no la sentimos. O todavía peor, el crimen ni se entera de su existencia, ¿no? Y esto nos da la idea de que estamos viviendo en México múltiples, porque por un lado, estamos aterrados por la embestida del COVID-19 y de lo que va a venir en la crisis económica, y por otro lado, bueno, tenemos la inseguridad en las calles. Ahorita estamos enclaustrados, pero vamos a salir a las calles y allí nos está esperando esa triste realidad, una realidad que los gobiernos de la Federación y de las entidades federativas no han sabido, no han podido atacar, más bien no han querido. ¿Por qué? Porque también están aterrados, alcaldes, gobernadores, dejan todo a la Federación, y la Federación por su lado pues, está ocupada ahorita en los menesteres de la crisis sanitaria y hacendaria. Y ese es el asunto. Mientras
tanto se atiende una problemática o dos. Por otro lado, se deja campo abierto a la delincuencia, a la organizada y a la de índole de fuero común. ¿Pero qué hace? Insisto, la Guardia Nacional, que para esto fue creada. Se presumió muchísimo que con este cuerpo se iban a bajar los índices delincuenciales en México y sin embargo, en vez de bajar, van en un incremento bastante sustantivo. Debe ponerse atención en esto y creo que el presidente de la República está bastante preocupado porque no tiene apoyos, pero mucho se debe a él precisamente porque ni escucha ni oye a quienes lo puedan asesorar. Este es el gobierno de un solo hombre y mientras este síndrome prosiga como va, pues no vamos a salir adelante. El gobierno de un Estado nacional tiene para rendir resultados eficientes y eficaces que trabajar en conjunto, coordinadamente, con eficacia y con eficiencia. De otra manera, no vamos a salir adelante. Como no salimos adelante con los otros gobiernos, con la 4T tampoco. Muy bien, Alfredo, muchas gracias por tu opinión. Seguimos con Donato. Donato, ¿qué opinas al respecto? Híjole, ahorita ya parece que agarró un poquito bien la transmisión esto. Bueno, el asunto es lo que hemos venido comentando en sesiones anteriores en que hemos tocado el tema de la violencia. Por desgracia, pues en el tiempo que lleva este nuevo gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, pues el asunto de la violencia, por desgracia para nuestra sociedad, para todos nosotros, pues resentimos que poco o nada se ha hecho para contenerla. Por el contrario, seguimos padeciendo diferentes problemas en cuanto a la inseguridad y lo que nos genera alrededor de todo esto. No es posible que tantos tiempo estemos ya en una situación que es vuelta y vuelta a la noria y no se contiene, no se para, no se logra. Se dice que es por falta del diagnóstico, se dice que es por falta del presupuesto, se dice que esto va a llevar un poco más de tiempo, se crean nuevos elementos como la Guardia Nacional. ¿Qué le pasa a este gobierno en términos de no garantizar la seguridad para la sociedad mexicana, para todos y cada uno de nosotros los mexicanos? Pues está fallando. Cuando el Estado falla en términos de que no te da una garantía que es de seguridad, entonces entras a un asunto de lo que hemos comentado y han comentado otros analistas cuando dices estás enfrente a un Estado fallido, a un Estado que no te está funcionando, a un Estado que poco a poco pierde terreno o va perdiendo grandes franjas de terreno en relación con la delincuencia organizada. Y eso pues no puede ser. Ahorita el asunto de la pandemia y la situación que estamos viviendo y que todos, o la mayoría de nosotros, o una buena parte, porque no todos, estemos en nuestras casas, pues la violencia, en lugar de que disminuya, pues parece que los delincuentes aprovechan estas condiciones como para poder actuar más libremente. Y lo peor del caso es que vemos un gobierno que no sabe qué hacer ante una situación también de este tipo. Es decir, es la fórmula o la ecuación perfecta, la pandemia junto con la violencia por parte de la delincuencia organizada vino a dar el traste pues a un gobierno que pretendía o que ofrecía o que creía que podía contribuir a resolver un asunto de esta naturaleza. Es muy lamentable y lo tenemos que decir
de frente y de cara con cualquier ciudadano ante cualquier medio, de que eso no puede ser posible, eso de la violencia, no podemos permitir que un gobierno, un Estado, siga errando como está hasta actualmente. Dicen que tenemos que ser, que somos muy exigentes, sí, efectivamente somos exigentes y somos demasiados exigentes y alzamos la voz en este caso para que ya contengan una situación de esta naturaleza. Muy bien, Donato. Jorge, fíjate que llegó un comentario de nuestro amigo el doctor Bruno López, ahí lo están viendo en pantalla, con respecto a este tema, ¿no? Él señala lo de la ley de amnistía y de las declaraciones de un ministro, Cosío, sobre el tema de los delincuentes que son de baja peligrosidad. ¿Y cómo ves esta relación de la ley de amnistía que recién se aprobó el lunes de la semana pasada con esta violencia que está creciendo en el país? Tal pareciera que hasta el momento los abrazos no han podido con los balazos. Jorge. Ni van a poder, Carlos, ni van a poder. El Estado tiene tres obligaciones esencialmente: brindar seguridad, brindar salud y educación. Y las tres cosas las está haciendo mal. O sea, eso no lo podemos pasar a un lado. No significa que los demás gobiernos lo hayan hecho bien, significa que el que está gobernando ahorita es él. Es absurdo ponernos a calificar y a revisar lo que hicieron los demás en su momento. ¿Sí? En cuanto a la seguridad, bien lo apuntaste, marzo fue el mes más violento, no del año, sino el mes más violento del que se tenga registro en los últimos meses, más bien desde que se lleva registro en este país. No hay estrategia ahorita, lo he dicho en varias ocasiones, no existe la estrategia, no se menciona, no está en la agenda pública. El presidente no lo tiene ni siquiera en su radar el tema de la seguridad pública. Dice que se reúne todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad. Bueno, pues si se reúnen no se ve ningún resultado, no salta ningún resultado a la vista. En cuanto a lo que nos comenta nuestro buen amigo Bruno, yo creo que el tema de la amnistía es un tema importante. Creo que sí valdría la pena limpiar un poco las cárceles federales y estatales. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer un recorrido por todos los reclusorios estatales y sí hay mucha gente que no debe de estar adentro, como también hay mucha gente que está afuera y debería estar ahí adentro. Sí, pero eso yo creo que no es un sistema, no obedece una ley de amnistía, es una ley eso obedece más bien a aplicar la ley como debe de ser, como debe de, que todos tengamos derechos y las garantías de ser escuchados ante la ley y de poder defendernos correctamente. Ellos hablan de que hay muchos indígenas que no tuvieron sus procesos correctamente, que hay gente que no debería de estar porque son muy baja peligrosidad, ya sea por su edad, por su condición mental o qué sé yo. Pero en todo caso, y lo apunté la vez pasada, creo que no es un tema que debíamos haber puesto en este momento en la agenda nacional. Y la agenda nacional está sobresaturada de temas que no se han podido resolver, Carlos. Vaya, tenemos el tema que realmente nos preocupa, que es el tema de la pandemia y es el tema económico, y todos los temas que va agregando el presidente van haciendo que el país tenga una gobernabilidad cada día más complicada, cada día más difícil. ¿Sí? Yo entiendo que mete temas que el presidente es un animal político y que va metiendo temas en la agenda como para diluir la importancia que tienen el resto, los temas principales, los temas torales de la nación, pero no le han servido. O sea, ahorita también estamos con el caso de que quiere modificar la ley del presupuesto para que él pueda decretar una emergencia nacional y poder hacerse el presupuesto como le venga en gana. Siento que no son los momentos, Carlos. Siento que no deberíamos estar en eso. Es como tener a un familiar en terapia intensiva
y estar hablando de quién le toca lavar los platos o quién le toca, no sé, cosas intrascendentes. Ahorita los temas son muy serios, realmente. Si los mexicanos tuviéramos conciencia de la seriedad del problema de la pandemia y de la seriedad del problema económico que nos viene encima, te aseguro que no tendríamos cabida y que no aceptaríamos que nuestros políticos estuvieran debatiendo otros temas. Se me hace una gravísima irresponsabilidad política estar metiendo constantemente más asuntos a la agenda nacional. ¿Sí? Muy bien, Jorge. Gracias. Martín, ¿funciona o no funciona la estrategia para la paz de la Cuarta Transformación, Martín? Sí, antes de tratar de dar una respuesta, aunque sea muy rápida, por las cuestiones del tiempo, quisiera yo permitirme, mi querido Carlos, si me lo permites, saludar a varias de las personas que nos están viendo, entre ellos a Jorge Pons, que hace una pregunta, Jorge Pons Galvez, de Coatepec, paisano mío, pero también aprovecho el momento para saludar a Sonia San Román, a María Martínez, que nos está viendo en Estados Unidos, a Francisco Gómez, a Elvia Ibarra, a Fructuoso Fernández, a Salvador Tamborrell, perdón que no diga a todos, pero yo quiero agradecer esta participación con su presencia en Foro Abierto 3.0. Yo creo que me quedaría y recomiendo a quienes nos están viendo y escuchando que pudieran revisar el artículo precisamente del día de hoy, lunes, de Alejandro Ope, donde se plantea varios cuestionamientos y en todos resulta que hay un no como respuesta. Alejandro Ope es un especialista en temas de seguridad y se pregunta, por ejemplo, que si existe realmente una política expresa de reducción de homicidios en este momento y en el año y medio que está cruzando ya de la administración del presidente López Obrador, y la respuesta es tajante, no la hay. Ha habido un vacío en este sentido, no se ha presentado completamente una estrategia para enfrentar un problema mayor como es la inseguridad en nuestro país. Se pregunta también, ¿se han logrado presupuestos aumentados para el combate a la inseguridad, fortaleciendo las instancias, no solamente de la policía, sino las fiscalías, las áreas de juzgados, etcétera? Tampoco, no hay aumento. Y por último, y no es el último punto, hay más en el documento de Alejandro Ope, ha habido una coordinación, se está impulsando realmente una coordinación nacional en los distintos ámbitos de gobierno y en las distintas entidades o dependencias ligadas al mantener la seguridad de la sociedad mexicana, y la respuesta nuevamente vuelve a ser no. Efectivamente, yo creo que tenemos un problema muy grave de seguridad en el país. Sigue rondando el 85, el número mágico, lo digo con muchísimo dolor, lo quiero dejar claro, el número mágico de muertos en nuestro país diariamente. Es absolutamente ofensivo a cualquier país civilizado que pudiera estarse dando este fenómeno, y en México se ha vuelto cosa común. Hemos ido escalando los meses en los cuales se dice es el mes con mayor número de homicidios, es el mes más sangriento de la historia reciente, etcétera, etcétera. Esto complica mucho la vida, no solamente cotidiana de la gente, sino el desarrollo de la empresa, la inversión, la economía, todo esto están siendo elementos que se eslabonan para plantear un país en una crisis profunda. No solamente traemos pues la crisis de la salud, que ya lo comentamos, no solamente traemos una crisis que se está acentuando cada vez más económica, sino nuestra crisis que pareciera ya consustancial a nuestra cotidianidad de los últimos 15 o 20 años, de muertos por todas partes, de secuestros, de violencia normal, del robo a transeúntes, etcétera, etcétera. Esto es muy complicado, queridos amigos, de asumir con solvencia, diría yo, con una solvencia histórica, de una reflexión de un momento determinado. Yo creo que no, que es muy complicado pensarse en esto. Y tratando de abonar en el tema que también preguntaste, Carlos, con el compañero, la persona que habló de la amnistía, y perdón nuevamente porque creo que diferimos un tanto con mi amigo Jorge, yo sí creo que más allá de que no haya sido oportuno, como lo dijimos en el programa anterior, creo que también es necesario pensar en la gente que no está por cuestiones
absolutamente de una criminalidad, sino hay una serie de condiciones sociales e incluso interpretación respecto a algunos valores, como la cuestión de las personas, las mujeres que están porque tuvieron que hacer un aborto y las tienen en la cárcel, violando cualquier condición de derechos humanos, y el que ahora exista esta medida, insisto, más allá de que tal vez no era el momento y de que tal vez el propio presidente creo que tendría facultades para poder haber desarrollado una acción para que salieran estas personas, pues se están dando las condiciones, ya se dieron, y ojalá y se aplique cuanto antes para aquellos que no han tenido oportunidades ni de tener el legítimo procedimiento, ni de tener los recursos. Muchos de ellos, de los que están ahí adentro, lo sabemos por historias que se viven diariamente en nuestra cotidianidad del ejercicio de la administración pública y de la impartición de justicia, que los que más pagan son los pobres, y en este sentido hay que dar oportunidad a que sí haya una recreación a favor de todos ellos. Y queriendo también rápidamente apuntar lo de mi amigo Jorge Pons, comenten la iniciativa de que sean las comisiones las que dictaminan el presupuesto. Sin duda, compañeros, es un tema que tenemos que analizar. Ese del manejo discrecional del presupuesto es un tema que hay que poner en la mesa, Carlos, para el próximo programa, porque sí establece un antes y un después de cómo es que un poder se subordina completamente, pierde sus facultades y sus capacidades de manejar el presupuesto y le da todo, le entrega todo al presidente de la República. Muy bien. Jorge, ¿querías hacer algún último comentario? Yo no me refiero en ningún momento que esté bien que haya gente en la cárcel que esté por fallas en su debido proceso, o por el caso del aborto, que me parece que son 10 casos a nivel nacional. Hay que recordar que es el fuero federal, que esto todavía no pasa al fuero común. ¿Sí? No, yo me refiero que no es el momento de atender este asunto ahorita, que cuando se atienda tiene que ser de una manera mucho más integral, aplicando una reforma real y seria a todo lo que es el proceso de la impartición de justicia en México. Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias, compañeros y amigos, por sus intervenciones en esta séptima emisión de Foro Abierto 3.0 de Sociedad 3.0 Multimedia. Antes de despedirnos, queremos agradecer el favor de su atención a Dora María Hernández Guevara, a Leonor de la Millón Huerda, a Sonia San Román, ya la señalaste, Martín, a Chivirrica Rivera, a Va Derecho, Ernesto Alarcón Trujillo, Óscar Argüelles, Nube Salazar, a nuestro buen amigo Bruno López, el doctor Bruno, a Talía Escudero, a Nora Bertrand, y que nos dice que está totalmente de acuerdo con lo que señalan. Pues muchas gracias, Alfredo Bielma, Donato Flores, Jorge Flores, Martín Quitano, por su participación. Soy Carlos Luna Escudero, y antes de irnos, permítame señalarle que varios correos han llegado a la redacción de Sociedad 3.0 Multimedia pidiéndonos que el programa del viernes Buenas noches. Lo hagamos este jueves, es decir, que en lugar de transmitir lunes y viernes, lo hagamos lunes y jueves. Y como usted es el que manda, a partir de esta semana, los jueves, estaremos transmitiendo Foro Abierto 3.0. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Lunes y viernes lo hagamos lunes y jueves. Y como usted es el que manda,